Hermanos, vamos a considerar una palabra el día de hoy, y esta palabra le he puesto como título: sabios para discernir los tiempos. Amén. Y quiero leer este versículo de la Escritura que se encuentra en Primero de Crónicas 12:32. De los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Amén. Hermanos, este pasaje está entresacado de una historia donde el rey David estaba conformando su ejército, el ejército de Israel. Todavía no tomaba prácticamente posesión de sentarse en la silla como rey, pero él ya estaba conformando su ejército. ¿Y saben cómo lo hacía? Él no tenía que ir a la gente. La gente venía con él porque sabía que era un hombre que Dios estaba con él. ¿Y quién no quiere seguir a un hombre que Dios está con él? Amén. Entonces venían de las diferentes tribus de Israel, venían con el rey. Y de cada tribu venían y se ponían a las órdenes de David, sin ser todavía prácticamente el rey. Todavía Saúl estaba con vida, pues hasta que murió Saúl, David toma posesión del trono. Y hermanos, eran guerreros valientes que se ponían a la orden del rey. Por miles venían. ¿De qué tribu era? Él le decía a David: no, pues de la tribu de Zabulón, de la tribu de Judá, de la tribu de... Y cada tribu. Y hermanos, de repente viene un grupo. ¿Y saben de qué tribu eran? De la tribu de Isacar. Y hermanos, la tribu de Isacar, para los que tienen un poquito problema de qué es eso de la tribu, ¿no? Muchos años antes, 500 años antes, existió, de este pasaje que estamos leyendo, o más años, un personaje llamado Jacob que tuvo 12 hijos. 12 hijos, y cada uno de esos hijos formaron una tribu. ¿Sí? Pues un hijo de este Jacob se llamaba Isacar. Isacar tiene a su hijo, tiene varios hijos, y lo curioso está, hermanos, que desde Isacar, como ese personaje, Jacob se dio cuenta que Isacar era una persona que discernía todo. Discernir es saber entre lo bueno, lo malo, lo que es correcto, lo que no es correcto, cuándo hay que hacer algo, qué hay que hacer, cuándo hacerlo, cómo hay que hacerlo, cómo no hay que hacerlo, qué cosas no hacer. Eso es discernimiento. Amén. ¿Y por qué creen ustedes que estamos hablando de este tema hoy? ¿Por qué creen? Porque Dios está buscando un pueblo, un cuerpo, una congregación, una iglesia que tenga discernimiento. ¿Sí? Y entonces, hermanos, todos los hijos, toda la descendencia de Isacar, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y así por muchos cientos de años, hasta que llega a esta historia que estamos leyendo aquí, donde David está tomando de las diferentes tribus ya formadas por muchos años, y la tribu de Isacar también estaba allí. Y entonces, hermano, a David le convenía que en su ejército existieran también descendientes de la tribu de Isacar. Amén. Hermanos, ellos eran expertos, eran personas entendidas, eran apreciados por su consejo. Lo que ellos decían era valiosísimo. ¿Sí? Ellos sabían qué hacer en Israel y qué no hacer. Todo aquello que beneficiara a la nación. ¿Sí? Ellos miraban el panorama y decían: ¿sabes qué? No salgan a la guerra. Decían los hijos de Isacar.
Y ya la gente no preguntaba, pero ¿por qué no? Si tenemos mucho, ¿cómo se llama? Mucho valor, tenemos el entusiasmo, no nos da miedo. Espérense, decían los hijos de Isaacar. Porque, y a veces les explicaban por qué no. O sea, ellos sabían por qué no. Amén. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos arrebatadamente hecho algo y luego sufrimos las consecuencias? ¿O no te ha pasado a ti? Nomás a mí. O bien, cuando hay que hacer algo, decimos mañana. Y otro día, ¿qué decimos? Mañana. Y así lo vamos dejando. Y entonces los hijos de Isaacar decían, no, ahora hay que hacerlo ahora. No, pero es que tenemos esta pachanga hoy y no. Los hijos de Isaacar decían, es ahora, a tal hora hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Y de esta manera, el cómo los hijos de Isaacar sabían. Entonces, hermano, qué tremendo es esto de que en tu familia, tu esposa o tu esposo o tus hijos te reconozcan porque tienes discernimiento. Porque cuando tú dices algo, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. No eres arrebatado, no eres loco. Perdonen la expresión. O no eres disimulado, o ¿cómo se dice? Desentendido, que vas dejando las cosas para después. ¿A alguien le pasa eso, que deja las cosas para después? Aquí no hay, ¿verdad? Sí, dicen las hermanas, rápido, ¿no? Sí hay. Y hermanos, es muy importante que nosotros como hijos de Dios seamos gente con discernimiento. ¿Ven? Y hermanos, siempre me he preguntado yo, y ha sido una inquietud que he tenido, pues yo creo que toda la vida, de que tengo uso de razón, si estamos nosotros realmente haciendo lo que Dios desea. ¿Tú no te has preguntado eso? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios quiere? Y no me refiero a que te haya bautizado y vengas a la iglesia, no me refiero a eso, sino estar haciendo. Hay una expresión que se usa, servirle al Señor, es una expresión, hay que servirle al Señor. Y a veces creemos que servirle al Señor es no pecar, no hacer lo malo. Eso no es servirle al Señor. Está bien no andar haciendo esas cosas, pero servirle es ir a accionar en algo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, es una pregunta, porque hermanos, en el servicio que hacemos como personas, dedicamos la vida, dedicamos tiempo, dedicamos recursos, dedicamos fuerzas, hasta la familia la metemos a veces ahí también, en nuestras locuras a veces, y de las locuras malas, pues. Y entonces la familia paga el pato de un padre o una madre sin discernimiento. Y cuando se dan cuenta, algunos ya han pasado 20 o 50 años. Dicen, se me fue la vida y no hice nada. Falta discernimiento. Entonces, hermanos, la otra cosa es qué estamos haciendo, si le agrada a Dios o no. O la otra cosa es, a veces lo que estamos haciendo está bien, pero no lo estamos haciendo en el tiempo que corresponde. No lo hacemos en el tiempo que corresponde. Y dice la Escritura, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Entonces, debe haber tiempo para todo, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago las cosas no en la hora, no en el tiempo correcto, ¿cuál va a ser el fruto? ¿El que yo espero que ocurra o no? Más seguro es que no. El sembrador, lo primero que hace el sembrador, ¿qué será lo primero que hace el sembrador? Lo primero. Antes
Sí, porque la tierra se prepara dependiendo qué se va a sembrar, ¿o no? ¿Qué hay primero? ¿Alguien lo dijo aquí? Las semillas. Escoger la semilla. Y se escoge la que sea, la semilla que sea. Si usted quiere sembrar sandías y quiere que sean sandías grandotas, bonitas, de esas rayadas y no sé cuánto, usted va a agarrar la semilla que sea. ¿Cuál semilla va a agarrar? La semilla de ese tipo de que usted quiere obtener. Pues no es cierto. Denme semillas. ¿De qué tipo de sandía es? No, es de la chiquita esa que se da. No, yo quiero de la grandota. Bueno, escoge la semilla apropiada. Es lo primero. Amén. Y después ya, pues obviamente prepara la tierra. Y después de que prepara la tierra, ¿qué hace? Siembra. Pero lo hace cuando sea. Es que cuando tuve chance yo fue en diciembre. He hecho la semilla porque cuando tuve chance yo. Pero ese es el tiempo. Pues no es. Y entonces, hermanos, el labrador espera. Sabe esperar el tiempo. No porque sea flojo, sino porque él espera el tiempo. Claro que si hoy es el tiempo, el sembrador dice, no importa lo que sea, si está haciendo calor, frío, y hay que sembrar, ¿qué hay que hacer? Hay que sembrar. No lo pospongas, hazlo porque es el tiempo para hacerlo. Ya tienes la buena semilla, ya la escogiste, sabes que... Hermanos, quiero decirles que la semilla varía mucho el precio. La ves tú y dices, pues está igualita la una que la otra. Sí, pero ya verás cuando crezca qué es lo que va a crecer. Y entonces a veces a nosotros nos da lo mismo una cosa que otra. Hacer lo que sea, no le hace. La vida es para darle vuelo a la hilacha y vamos a hacer lo que sea. Amén. Pero luego vienen los frutos y vemos que el resultado no es lo que queríamos. Y hasta nos sorprendemos. Lo que me salió, no, es que esa fue la semilla que tú sembraste. La que tú escogiste. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, si Dios está en nuestros procesos, vamos a tener el fruto correcto. ¿Sí? Los hijos de Isaacar sabían esto. Amén. Por eso eran famosos, eran distinguidos, eran importantes. Y David no se quería quedar atrás que en su ejército, en las personas cercanas al rey, hubiera hijos de Isaacar. Amén. Y hermanos, yo ya no como el rey David, sino yo mismo le digo, me gustaría a mí que entre los colaboradores de vida, líderes, personas que están al frente de un ministerio, será bien que sea quien sea. ¿Qué debe tener ese líder o esa persona que está dirigiendo, ayudando, aconsejando esto? ¿Cómo debe ser esa persona? ¿Qué tiene que tener? Discernimiento. No nomás que sea buena persona. Sí, porque las personas buenas cometen un montón de errores. Son buenas porque no le hacen mal a nadie, pero no escogen bien. Entonces, hay una condición para ser entendido y para tener discernimiento de los tiempos. Y una de las condiciones es, según la Biblia, es andar en sus estatutos, ¿sí? En sus mandamientos, en sus indicaciones de la palabra de Dios. Y le voy a leer este versículo donde dice explícitamente esto que le estoy diciendo. Levítico 26 dice de la siguiente manera: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo, dice el Señor, ¿verdad?, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Amén. Entonces, ¿qué es de lo primero que tenemos que preocuparnos nosotros? Andar en sus estatutos, en sus preceptos. Y cuando nosotros andamos en los estatutos y los preceptos del Señor,
Tú empiezas a consultar los estatutos de la palabra de Dios. ¿Y qué crees que empieza a pasar en tu vida? ¿Qué crees que empieza a venir a tu vida? Discernimiento. El discernimiento no es mágico. Si tú le dices, Señor, dame discernimiento, ¿qué te va a decir el Señor? Consulta mis estatutos y ahí vas a encontrar discernimiento de mí. Yo te lo voy a dar, pero a través de mi palabra. Los hijos de Isaacar eran personas que no solamente venían así como algo nomás del cielo. Ellos eran estudiosos de la palabra de Dios. Amén. Y tenían discernimiento. Cuando nosotros lo hacemos, hermanos, fíjate, te voy a dar otro texto que está en Eclesiastés 8:5. Fíjate, dice la Escritura: el que guarda el mandamiento no conocerá el mal. El corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo. Qué increíble este versículo. Dice que el que guarda el mandamiento no conocerá el mal. O sea, no vendrá a él mal. Y cuando algo viene que está aparentemente mal, realmente es una prueba de entrenamiento de parte de Dios a nuestra vida. No es el mal, no es una consecuencia de nuestra falta de discernimiento. ¿Cuántos quisieran que todo le fuera bien? Que no les vaya mal en nada. Todos decimos amén, pero cuando venimos a conocer cuál es la clave, ya como que se nos pone complicado, ¿no? El que guarda el mandamiento, y eso nos complica a veces. Y entonces no se trata solamente de conocer los estatutos, sino de cumplirlos. El mundo hoy, hermanos, vive desenfrenadamente en sus propios razonamientos, en sus propias filosofías, y nos vamos en el viaje. Aún los cristianos cometemos ese error. Usamos mucho el dedo. ¿Quién usa mucho el dedo índice derecho? ¿A que lo usamos mucho? Así, ¿no? Para ver el teléfono no nos para, ¿no? Ya se nos borró la huella digital, pero los estatutos, pues no tanto. ¿Sí? Y entonces el Señor dice, si andas en los estatutos para vivirlos y cumplirlos, necesitamos conocerlos. Dice Dios a través del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Pero hermanos, si nosotros no hemos discernido correctamente, si hemos fallado en discernir correctamente, es de valientes admitirlo. Es de valientes, es de personas honestas decir: reconozco que no he tenido discernimiento, que he actuado locamente. Y digo la palabra porque la Biblia está, no lo estoy inventando, ¿verdad? Es una expresión bíblica. El profeta le dijo a Saúl: locamente has actuado. Claro, fue una cosa tremenda porque le dijo: y tu reino ha sido quitado. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado locamente? ¿Sí, verdad? De muchas maneras hemos actuado locamente. Pero, hermanos, seas cristiano o no, y si has actuado hasta ahorita con muchos elementos de falta de discernimiento. Por ejemplo, cuando una mamá o un papá se enoja y enojado saca el cinto y le pone una buena al hijo, ¿verdad? Para que aprendas. ¿Y qué es lo que aprende el hijo? Pero antes de eso, ¿qué está entendiendo? Él piensa que lo están corrigiendo, piensa que están desahogando toda su ira, todo el coraje. Entonces, no es actuar sabiamente así. No es que no hay que corregir. Entonces, la persona de discernimiento discierne qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto, pero cómo lo va a hacer también. Ese es el discernimiento. Por eso, hermanos, la vida a veces va muy rápida, corriendo porque queremos hacer tantas cosas, pero sin discernimiento. ¿Qué prefieres? ¿1000 cosas sin discernimiento o 10 cosas con discernimiento? ¿Qué tendré más fruto de los dos? Las 10 cosas. Amén.
Hermanos, me detengo aquí un momento para considerar al David, al rey David, como una persona que de alguna manera, aunque cometió errores también, por supuesto, yo creo que no hay nadie que no haya cometido errores, a excepción de Jesucristo en la Biblia. Todos los demás cometieron errores y los cometemos todos, pero David tiene elementos de aprendizaje en cuanto al discernimiento, ¿sí? Y que podemos rescatarlos aquí, porque dice un texto de la Biblia, vean lo que dice, Hechos 13:36, dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus padres, ¿no? ¿Qué dice la Escritura ahí? Que David sirvió a su generación en el tiempo que le tocó vivir. Él sirvió a su generación y la Biblia da cuenta de esto. ¿No te gustaría que la Biblia, ya no está escribiendo, pero si la Biblia se siguiera escribiendo, ¿no te gustaría que dijeran, y fulanito de tal, bueno, no quiero decir nombre porque va a decir que no diga el mío, ¿no? Y fulanito de tal, ¿verdad? Sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. No es lo mismo servir que servir conforme al propósito de Dios. ¿Verdad que hay muchos personajes que han servido? Y ahí salen las noticias, en la historia, pero no fue conforme al propósito de Dios. Entonces ahí se juntan dos elementos bien importantes. Y hermanos, mira, ¿por qué lo mencionamos a David aquí? Cuando David fue ungido como rey, él tenía alrededor de 15 años, David. Entonces Dios ordena al profeta Samuel y le dice: ve y unge al próximo rey. Yo te voy a decir quién es. Entonces Samuel va a Belén, donde vivía Isaí, el papá de los hijos, ¿verdad? Donde uno de los hijos iba a ser el rey. Entonces Samuel llega ahí al pueblo de Belén y ahí Isaí era el papá de 8 hijos. Y curiosamente ahí en la casa nomás había 7. ¿Saben por qué había 7 nomás? Porque el más pequeño de todos, el octavo hijo, era David. Y David andaba cuidando a las ovejas en el campo. Y los otros andaban por ahí cerca, a lo mejor andaban haciendo leña, quién sabe, pero David andaba en el campo ya cuidando las ovejas. Y hermanos, finalmente la historia es un poquito larga, pero el Señor le dice a Samuel, le dice: ninguno de estos es. En el espíritu le dice: no, ninguno de estos es. Haz llamar al que está en el campo. Viene David, el más pequeño, 15 años. El rey David, ya me lo imagino así también delgadito, ¿no? Dicen aquí algunos fifirichito, ¿no? Así, un fideíto, ¿no? David. Pero tenía gracia de Dios. Amén. ¿Por qué escogería Dios a David? Siempre me pregunto a mí yo esto, ¿no? ¿Por qué no a los más grandotes, ponchados así, que parecía que iban al gimnasio, ¿verdad? Y de buen parecer, pero no. Y cuando Samuel intentaba agarrar a uno de ellos, le dijo el Señor: no te fijes en la apariencia, acuérdate que yo lo que miro es el corazón. Y cuando ve llegar a David, ya Dios le había transmitido algo al profeta, porque dijo el profeta: este es. Entonces pero sí, yo creo que hubo una inspiración que tuvo el profeta de saber realmente cómo es que Dios escoge. Algo le transmitió David. Y hermanos, en ese momento vino el profeta y derrama la redoma de aceite y lo unge como rey. ¿Sí? Es curioso, hermanos, porque tenía 15 años. Después de que el profeta se va de esa casa, ¿sabes a dónde se va David? A cuidar las ovejas otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no era su tiempo todavía. Pero otro hubiera dicho: pues ya soy rey, voy a hacerle guerra ahí a Saúl, que era el rey que estaba en turno, y le voy a quitar el mandado. Pero es que no era su tiempo. Pero hermanos, David pudo conocer los tiempos. Aunque no era de la tribu de Isaacar, pero él tenía algo, ¿verdad? También era permeado por esto.
Y pasaron 15 años más para que David a los 30 años tomara posesión del trono. Y todavía, hermanos, él toma posesión del trono y está reinando ahí en este Hebrón, que es un pueblo cerca de Jerusalén. Está ahí y reina todavía 7 años y no reina en Jerusalén porque algunas tribus todavía como que no lo pasaban muy bien. Pero él sabe esperar los tiempos de Dios. ¿Y saben lo que Dios hizo con David en esos años que no tomó posesión como rey? Desde los 15 a los 30. ¿Qué hizo Dios con David? En ese plazo, David mató osos, mató leones para defender las ovejas, forjando un carácter Dios en él como rey, porque él lo iba a ocupar para ser un buen rey, un rey conforme al corazón de Dios. Amén. Y luego también él aprendió, ¿verdad?, a tocar el arpa, allá junto a las ovejas, en el cielo estrellado, ¿verdad? Y decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Y componía salmos. Y su espíritu, hermanos, estaba creciendo, ¿verdad? Y haciendo una conexión con Dios. Todos los salmos que usted lee, casi la mayoría, son de David. Y los escribe, muchos de ellos probablemente allí en el campo, cuidando a las ovejas y defendiéndolas y desarrollando un carácter de valentía, pero también de humildad. Tanto así que cuando el rey todavía seguía en turno, el rey Saúl, todavía no era David, ¿verdad? Dice en la Biblia que un espíritu malo venía a atormentar a Saúl. Se ponía loco, ¿verdad? Y golpeaba a todo el mundo. Y entonces uno de los hombres de confianza le dice, cuando se calma Saúl, le dice al rey Saúl, le dice, ¿sabes qué? Si alguien viene y toca el arpa y canta a Dios, ese espíritu se te va a calmar. ¿De veras? Le dice el rey, sí. ¿Y alguien conoce a alguien? Sí, dijo uno, yo conozco a un jovencito que está allá cuidando a las ovejas y él toca el arpa de una manera especial, me consta. Háganlo venir. Y lo traen, y David humildemente llega allí, ¿verdad?, con su arpita. Y cuando Saúl se ponía, pues ya saben, ¿no?, atormentado por un demonio, un espíritu maligno, empezaba a David a cantar el Salmo 23, ¿verdad? Amén. ¿Cómo dice el Salmo 23? Yo digo que ese salmo, pues él lo compuso, ¿no? Todo el repertorio. Y cuando empezó a cantar, dice la Biblia que el espíritu malo se iba de Saúl. Amén. Y dice la Biblia que Saúl amaba a David porque sabía que Dios estaba con él. Entonces, hermano, cuando nosotros sabemos esperar los tiempos de Dios, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal? Dios nos va a preparar. Cuando no sea el tiempo, debes de saber esperar, ¿verdad?, el tiempo de Dios. Pero cuando sea el tiempo, no desperdicies la oportunidad, ni lo dejes para después, porque después quién sabe qué va a pasar. Dice la Escritura que nuestras acciones son como semillas. ¿Sí sabían ustedes eso? Nuestras acciones son como semillas. Sembramos acciones y van a tener fruto. Todas las acciones, malas o buenas, van a tener un resultado. Y entonces, yo creo que una buena pregunta sería hoy, ¿qué siembras? ¿Qué estás sembrando? ¿Has verificado qué tipo de semilla estás sembrando? O lo que sea. Lo que venga a la mano, lo que haya a la mano, voy a sembrar, será así. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o también cosechará. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo no sé si tú te has preguntado lo que estás sembrando en este tiempo, o has venido sembrando desde hace muchos años para acá. Si yo siembro melones, ¿podré cosechar sandías? No, ¿verdad? Lo que siembro, eso cosecho. Y dice el profeta Oseas,
sembraron vientos y cosecharán tempestades, aunque no quieran ustedes eso. No podemos tener paz si hemos estado sembrando problemas, si siembras corajes, si siembras deudas, si siembras mundanalidad, si siembras indiferencia. ¿Tendrás buen fruto de eso? Y entonces a veces decimos, qué malos hijos me salieron. ¿No será que mala semilla sembré? Y le echamos la culpa al fruto y nosotros lo propiciamos porque sembramos esto. Pero si sembramos amor, si sembramos misericordia, si sembramos santidad, sembramos pasión, sembramos compromiso, ¿cuál será el fruto de esto? ¿Cuál será? Un fruto bueno, va a ser un fruto bueno. Amén. Y todavía sin quitarle que a veces el labrador que labra la tierra, dice la Escritura, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Sí? No puedes cosechar lo que no has sembrado. ¿Verdad que hay gente que exige, demanda resultados de los que no ha sembrado? Y se molesta, se enoja, y lo triste es que cuando el tiempo ya ha pasado, han pasado años, la persona ya tiene edad y no tiene manera de regresarse para volver a sembrar, porque el tiempo ya le ha ganado. Y hermanos, otra pregunta importante, aparte de qué tipo de semilla estás sembrando, es ¿cuándo estás sembrando esa semilla? ¿Cuándo la estás sembrando? Y aquí entra el discernimiento precisamente del tiempo. Ve lo que dice la Escritura en Proverbios 10:5, dice: el que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega, pues la cosecha, es hijo que avergüenza. ¿Se entiende? ¿Se puede entender el que recoge en el verano? Entendiendo el verano como que es el tiempo para cosechar. ¿Sí? Si se sembró, no sé, en primavera o en, qué sé yo, en invierno, hay que cosechar en el verano, es el tiempo para cosechar. ¿Cuántos les ha tocado ver en la costa cuando están cosechando? ¿Le ha tocado a ustedes? La sandía, ¿qué más? La uva. Fíjense, ahorita ya es el verano, ¿verdad? Estamos en el verano ya. Dice, el que recoge en el verano es hijo sabio. Pero ¿qué hay que hacer para cosechar? ¿Qué hay que hacer? ¿A poco está la gente dormida ahí en los catres, allá afuera, en la costa, esperando que venga a agosto para cosechar? ¿Qué hacen en ese tiempo? Siempre hay trabajo en la costa. ¿Y qué están haciendo antes que llegue la cosecha? A ver, hermano Tomás sabe mucho de eso. ¿Qué hacen para prepararse para la cosecha? ¿Qué preparan? Pero para cosechar, ¿qué preparan? Para cosechar. Los tractores, las tolvas donde van a echar los trabajadores, las jabas, cuánta cosa. Entonces si se ponen a dormir, pues la uva se le va a hacer pasa ahí, se va a podrir, ¿verdad? Entonces hay trabajo. Por eso dice aquí que el que recoge en el verano, dice, es hijo sabio. Dice, y el que duerme durante la cosecha, imagínense, ¿qué va a pasar? Dice, es hijo que avergüenza. Y hermanos, esto nos lleva a nosotros a entender que cuando hay que sembrar, hay que sembrar. Pero cuando hay que cosechar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Dijo el Señor, ustedes dicen, faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. ¿Qué estaba haciendo Jesús con los discípulos? Le estaba diciendo negligente, le estaba diciendo falta de discernimiento, porque están diciendo, faltan 4 meses. Y así el Señor dice, ya están listos para cosechar. Amén. Y Pablo, un hombre de mucho trabajo y de mucho discernimiento, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Y a veces, hermanos, hablando de la vida, de la siembra, de las acciones nuestras, sembramos algo y a veces no sabemos cuándo vamos a cosechar, no sabemos el tiempo, porque así pasa.
Por ejemplo, a ver, ¿quién está orando por sus hijos aquí? Para que se conviertan sus hijos. ¿Quién está orando? Ok. Y usted dice, yo voy a orar por mi hijo 2023 y 2024. Si no se convierte en el 2024, pues que se vaya al infierno. ¿Así dice usted? ¿Verdad que no? ¿Y cuándo se va a convertir su hijo? No sabe usted. Pero usted tiene que estar allí. Trabajando. No pare de trabajar. Usted no sabe cuándo vendrá. Y a lo mejor ni siquiera usted logra la cosecha, sino que otro por allá en otra ciudad le habla de Cristo allá. Y ya se convierte en mamá. ¿Qué me pasó? Ya me imagino el corazón de la mamá ahí, porque algo pasó. ¿Sí? Entonces, vean lo que dice la Escritura. Dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Vamos a cosechar. Si no nos cansamos. Amén. Hay un texto en Hebreos donde está descrito los héroes de la fe, Hebreos 11, y uno de los versículos me llamó la atención, porque mira lo que dice. Por la fe, también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién le prometió a Sara que tendría un hijo? Dios. ¿Sabes qué edad tenía Sara cuando Dios le prometió un hijo? Tenía 65 años de edad. Viene el Señor y le promete, ¿verdad?, a Sara que tendrá un hijo. Hijo de la promesa. Y de ese hijo, hermanos, vienen las 12 tribus de Israel y viene lo que es ahorita Israel. Pero hermanos, Sara, fíjense, Sara anidó esa esperanza, esa confianza, porque decía, el que prometió va a cumplir. ¿Y sabes cuántos años pasaron todavía después? 25 años. Pero hermanos, ¿Dios cumple o no cumple? Si Él lo prometió, va a cumplir. ¿Pero qué te dice el diablo? Ya déjate de tonterías, hombre. ¿Desde cuándo que estás con esta? Apenas a ti te ocurre. Ese vago, sin vergüenza, ¿verdad? Ya deja de orar por él. No, Isaac, ¿cuántos están ahí en la Penny? ¿Verdad? Está lleno de gente allá. Pero hay mamás orando fuera. Centro de rehabilitación, un montón de gente. Fuimos ayer para allá. Un montón de gente allí. Pero ¿cuántas mamás le estarán creyendo al Señor? Dice, yo no voy a aflojarle hasta que Dios cumpla, porque Él me lo prometió. Amén. Y esas son las cosas que ocurren realmente. Hermanos, esto es discernimiento. Discernimiento. El que discierne mal o no discierne, abandona la tarea, deja de sembrar o no escoge la buena semilla para esto. Y hermanos, Dios quiere que seamos persistentes y que le creamos al Señor. Dijimos entonces, escogimos la semilla. ¿Y cuándo hay que sembrarla? Y yo te pregunto, ¿cuánto hay que sembrar? ¿Cuánto? Ya lo decíamos ahorita, ¿cuánto? Dice la Escritura también, el que siembra escasamente segará o cosechará. Y el que siembra abundantemente cosechará. ¿Cómo quiere cosechar usted? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sembrar abundantemente. Todos queremos, ¿verdad?, que usar una semilla mágica que dé mucho fruto y nosotros sin hacer nada. Pero aquí lo dice la Escritura, sabiamente el que siembra abundantemente cosechará. Y dice el mismo Señor, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si esto es lo que le agrada al Señor, que llevemos mucho fruto, ¿qué tenemos que hacer para llevar mucho fruto? Pues sembrar mucho. Es abundante o permanentemente estar sembrando. Dice también la Escritura, dice, den y recibirán. Lo que le den a otros les será devuelto por completo,
de manera apretada, así como cuando movemos el saco para que le quepa más, ¿verdad? Dice apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Dice desbordante y derramando sobre nuestro regazo. Dice la cantidad que den determinará la cantidad que van a recibir a cambio. Amén. Hermanos, ese es el cuánto. Y ahí vamos en esta última pregunta, el cómo. ¿Cómo vamos a sembrar? ¿Cómo? ¿Le parece importante o cree usted que una persona con discernimiento sabe cómo? Estamos hablando de los hijos de Isaacar. Decían, hay que ir a la batalla. Pero ellos decían, ¿cómo? ¿Y por qué sabían ellos? Tenían discernimiento, podían explicar. Hermanos, fíjense, hoy en la mañana que estaba dando los últimos toques aquí a la predicación, comentaba con mi hijo, Adiel. ¿De qué pueblo estamos hablando aquí? ¿De qué pueblo estamos hablando? De Israel. Isaacar es una de las tribus de Israel. Y hermanos, para tener una buena, distinguirse en la guerra, tiene que haber discernimiento. Las estrategias de guerra se necesita discernimiento. Conocer todos los detalles para poder ir a la batalla. No porque ya tengo ganas y porque tengo ganas de ver sangre. No por eso. Van a la guerra para ganar. Y el pueblo de Israel iba para ganar. David, hermanos, todas las batallas que fue David, ganó. Todas las guerras que tuvo David, las ganó. ¿Dios estaba con David? Sí, pero ¿a quién más tenía David ahí en su ejército? ¿A quién más? A los hijos de Isaacar, que eran expertos en discernir los tiempos, el qué, el cómo, el cuándo y el cuánto. Y entonces, hablando en esta mañana, nos damos cuenta, hermanos, que Israel, desde aquellos tiempos, se distinguió en la guerra y peleaban cuerpo a cuerpo. No nomás con armas, no nomás con lanzas y jabalinas y flechas, sino también cuerpo a cuerpo. Cuando se quedaban sin espadas, se le caía, sabían pelear cuerpo a cuerpo. Amén. Pero en el tiempo actual, Israel como país, como nación, y esto no lo digo de la perspectiva religiosa, de la perspectiva que usted quiera, política, económica, estratégica de las naciones, la geopolítica, usted estudie esto. ¿A quién creen que llama un país para prepararse para la guerra? ¿A quién creen que llaman? ¿A qué asesores? A Israel. Llaman a Israel. Todos los que entrenan, por ejemplo, agentes secretos, gente de espionaje, uso de satélites para detectar cualquier cosa, lo que esté ocurriendo en el planeta. ¿A quién creen que llaman para que asesore? A Israel. Todavía es esto. Punta de lanza en armamento, en espionaje, en estrategias para la guerra. México ha tenido entrenadores israelíes aquí. Pero no nomás México, pues cualquier país que me digas, Inglaterra, Alemania, los llaman gente de Israel. ¿De qué estamos hablando aquí? Discernir. Es para ganar, no para ver qué sale. A ver si acaso, no. Gente experta en discernir los tiempos, todo aquello que favorezca a la nación, a la patria, pero también todo lo que favorezca a tu casa, a tu familia. ¿Qué malas decisiones tomamos nosotros? Tú vas a decir, no, pues yo tengo las mías. Pues sí, tienes razón. Yo tengo las mías. ¿Qué errores cometo una y otra vez? Y esos errores, hermanos, si tú los aparejas con los mandamientos y con los principios, algo está mal ahí, no encaja. Por eso es que dice que el que obedece el mandamiento no conocerá el mal. El sabio, dice, sabe el cómo y el cuándo. Israel, hermanos, está aplicando esto. Para discernimiento, ahí está Israel. Un ejemplo todavía, un prototipo que lo tenemos ahí siempre. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo? Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo vamos a sembrar entonces? ¿Cómo? En base a lo que estamos diciendo aquí. A ver, otra vez lo leo.
El cómo sembrar, el cómo sembrar las acciones, decíamos en la vida. Ahí les va. Yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo vamos a sembrar acciones entonces? ¿Cómo? Pegados a él. Porque separados de él, las cosas nos van a salir mal. Y dice también otro texto, en el Salmo 1, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces también, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a sembrar o vamos a caminar? Plantados en Él. En Él. Hace unos días fuimos a conocer un ranchito que se llama Ranchito de Aguilar. Mi hermana Colores sabe lo que estoy diciendo. Y entonces íbamos en el carro y resulta que monte para acá y monte para allá. Monte. Dije, ¿dónde estará el famoso Ranchito de Aguilar? Me devolvía yo. Puras cachorras miraba y jaritas y cascabeles y monte. Y en eso que me devolvía, no me devolvía, ya vi allá en la lejanía, vi una hilera de álamos bien grandes, verdes. Así que cruzaba así de punta a punta. ¿Qué creen que hay ahí? ¿Qué pasaba por ahí? Pues el río. Amén. Entonces, así es el que se planta junto al Señor. Porque separado de mí, dice el Señor, olvídate que te van a salir bien las cosas. Pegados en Él, plantados en Él, tenemos, hermanos, esos ríos de agua viva que fluyen y que caminan dentro de nosotros. Hermanos, una forma más como cómo estamos sembrando, dice la Escritura, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar? ¿A pesar de qué? A pesar de las lágrimas, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo complicado, vamos a seguir sembrando. Porque el que se le pone difícil ya no siembra. No, que puro sufrimiento, como si en el mundo no se sufriera. ¿A poco los que están en el penal no sufren allá? Los que están en los centros de rehabilitación sufren. Los de las manitas ya no sufren, ¿verdad? Porque ya. Pero en el pecado, hermanos, se sufre. ¿Por qué no llevar lágrimas, verdad? Pero sembrando, pegados al Señor, plantados en el Señor. Nadie dijo que fuera fácil, pero hermanos, el Señor lo prometió y Él lo va a cumplir. Dime qué sembraste y te diré qué vas a cosechar. Dime cuándo sembraste y te diré si vas a cosechar. Porque si no sembraste, no vas a cosechar nada. Hermanos, Dios anhela que seamos un pueblo con discernimiento. Que cuando se hable de tu familia, la gente, el barrio, los moradores de tu colonia, digan, ahí en esa casa vive una persona con discernimiento. No van a decir así porque no saben qué significa la palabra, pero lo van a decir de alguna manera. Esa gente sí que tiene, no sé cómo le van a decir, colmillo, no sé qué van a decir, pero es discernimiento, porque les va bien. La piensan mucho para hacer las cosas, pero las hacen bien. ¿Qué es eso? Discernimiento. Amén. Hermanos, entender qué sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar, nos va a dar autoridad. ¿Cuántos quieren tener autoridad aquí? Dice el versículo que leímos de inicio, dice, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. ¿Quién va a querer estar bajo las órdenes de uno que no tiene discernimiento? Que puras decisiones malas toma. Todo lo que dice le sale mal. Tú te someterías a su liderazgo. A ver, por eso, hermano, yo decía ahorita que no puede alguien sin discernimiento tener un liderazgo.
De hecho, somos malos padres cuando no tenemos discernimiento. Cometemos un montón de errores. ¿Y quién paga el pato de nuestros malos errores como padres? Los hijos y a veces hasta los nietos y los bisnietos. Amén. Ah, tú eres hijo del fulanito aquel. Qué feo, ¿no? Qué terrible, ¿no? Falta de discernimiento. Que tus hijos estén orgullosos de que se hable de ti como una persona que piensa las cosas y que sabe decir no cuando es no, pero que cuando es sí, entra y deja lo que tiene que hacer para entrarle a lo que debe hacer. Amén. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios anhela que tengamos discernimiento? Amén. Y vamos a decirle al Señor: Señor, yo reconozco que he vivido en alguna medida sin discernimiento, que no me he dado tiempo para pensar, para analizar la semilla que estoy sembrando realmente. No he sabido depurar aquellas semillas que no debo sembrar, sacarlas porque es semilla mala. Amén. ¿Cuántas acciones que no son buenas? La ira, ¿verdad? El coraje, la maledicencia, palabras torpes, ¿verdad?, que ofenden. Son semillas que no deben estar en nosotros. Amén. O el decir no se puede. No, yo creo que mejor no. Y palabras de pesimismo. Amén. O de rencor, de amargura, de venganza. O de ¿cómo se llama? De indiferencia, ¿no? Falta de pasión. Falta de compromiso. Falta de confianza. Que no se nos pueda tener confianza. Qué feo, ¿verdad? No, que no le tengo confianza a fulanito de tal. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Yo quiero pedirte si tú has considerado esta palabra de ser como los hijos de Isaacar, que saben discernir los tiempos, las formas, se dan el tiempo para decir esto no lo voy a permitir, ándale que no, que nadie te force a hacer algo que no se debe hacer, fajarse, decir esto no va a ser, yo quiero agradar a Dios y cuando agrado a Dios bendigo a mi generación. David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Amén.